Ok, ahora vamos a analizar el ejemplo 2 de trabajo, energía y potencia. Vamos a terminar, el enunciado dirá lo siguiente: determinar la potencia que se requiere para el brazo hidráulico de una pala cargadora eh, donde tenemos los siguientes datos. Peso propio, 3.500 kilogramos. Tenemos nosotros este tracto que tiene una cuchara de 4 metros cúbicos de volumen, tiene un peso propio el brazo metálico sin carga de 3.500 kilogramos, dice que tiene una elongación, o sea que puede subir, ascender hasta 5 metros de altura, y dice que ese tiempo en el que sube los 5 metros de altura cuando la pala está cargada es de 10 segundos. Ahora, esta dice que es para grava chancada, cuya densidad tiene 2.700 kilogramos metros cúbicos. Entonces, el procedimiento es el mismo. El primer paso dirá determinación de masa total. En este caso vamos a tener que la masa total va a ser igual a la masa propia más la masa carga. La masa propia ya la conocemos, es 3.500, habrá que determinar la masa carga. Nosotros tenemos que dice que entran 2.700, que está diseñada por una densidad de 2.700 kilogramos metros cúbicos, donde tenemos un volumen. Entonces vamos a tener que esta masa carga va a ser igual a 4 metros cúbicos por 2.700 kilogramos metro cúbico con metro cúbico se va, y vamos a tener 4 por 2.700, que va a ser 10.800. Con eso podemos lograr que la masa total va a ser igual a 3.500 más 10.800. Es decir, que vamos a tener 10.800 más 3.500. Es decir, que tenemos una masa total de 14.300 kilogramos. Perfecto. Una vez tenemos eso, nuestro segundo paso dirá determinar la fuerza que se necesita. Ya saben que tenemos que generar un efecto de antigravedad, y para ello vamos a tener que el peso es igual a la masa por la gravedad, donde vamos a tener que el peso va a ser igual 14.300 kilogramos por 9,81 metros segundo cuadrado por 9.81. Eso nos va a dar un peso que en todo caso va a ser igual a la fuerza de 140.283 newton. Ya tenemos la fuerza que se requiere, que equivale igual al peso, ¿no? Con esto vamos a aplicar nuestro tercer paso, que dice determinación del trabajo. ¿Qué trabajo se requiere para poder levantar ese volumen lleno durante esa distancia? Entonces vamos a tener que el trabajo es igual a la fuerza por distancia. Entonces vamos a tener que el trabajo va a ser igual a 140.283 newton por la distancia que tiene que abatir, la que es 5 metros. Entonces vamos a tener que esto va a ser igual a 701.415 newton por metro da Julio. Con eso vamos a irnos a nuestro cuarto paso, que dice determinación de potencia. Y sabemos que la potencia es el tiempo en el cual se ejecuta un trabajo, es decir, trabajo sobre tiempo, y vamos a tener que va a ser igual a 701.415 julio dividido, dice 10 segundos, dividido 10 segundos, y nos va a dar una potencia expresada en watt de 70.141,5. 70.141,5 watts. Esto lo tenemos que expresar en nuestro quinto paso,
en unidades de cuantificación, o sea, transformar. Y vamos a tener lo siguiente. Dice que un HP equivale a 745 watts. Pero nosotros tenemos 70.141 watts equivalente a X, donde X va a ser igual a un HP por 70.141 watts dividido 745 watts. Y eso nos va a dar un total de potencia equivalente a 94,15 HP. Aquí esto tiene un porcentaje de pérdida de 5%. Entonces completamos el ejercicio simplemente mayorando, ¿no? Y vamos a tener que 94,15 HP son a 100%, pero tenemos que mayorar 5% para que podamos equilibrar la pérdida. Entonces 105% igual a X, donde vamos a tener que X va a ser igual a 94,15 HP por 105 dividido 100. Y esto nos va a dar 98,85 HP, que normalmente esto se redondea a un motor de 100 HP. Ok. Con esto ya tenemos el ejemplo de la pala cargadora. A continuación vamos a ver un ejemplo previo diseño de ascensores. Así es, jóvenes. Hoy vamos a aprender a diseñar ascensores y previamente a ello vamos a dar unas pautas básicas. Inicialmente se indica lo siguiente. ¿Qué es el ascensor? El ascensor es un habitáculo que se coloca en las construcciones para facilitar el transporte de personas en sentido vertical y alivianar las escaleras y volverlas simplemente transportes de emergencia, o salidas de emergencia. Según la normativa boliviana indica que un ascensor debe colocarse en construcciones o edificaciones arriba de 5 plantas. ¿Cómo se calculan? ¿Cómo se diseñan? Inicialmente pasan por un proceso arquitectónico, es decir, qué funcionalidad hay que darle normalmente en los lugares estratégicos perpendiculares a las áreas de escalera, porque como vuelvo a repetir, las escaleras pasan a ser salidas de emergencia. Entonces, estas se diseñan en función a la frecuencia de personas que ascenderán, entonces van a tener muchos usos en realidad las infraestructuras, pudiendo ser hospitalarias, de oficina o domiciliarias. Entonces, en función a la frecuencia se diseñarán las cantidades de ascensores y su superficie. Pero tenemos que saber las normas. Para empezar hay que entender que por cada metro cuadrado de ascensor tiene solamente, según norma, un ingreso 4 personas. El peso promedio de un ascensor como carga muerta es de 280 kilogramos cada metro cuadrado de ascensor. Las personas que se consideran que entran por cada metro cuadrado se las considera con un promedio de 80 kilogramos por persona. Y los tiempos de movimiento vertical estarán en función al uso que tendrá el edificio, ya sea hospitalario, de oficina o domiciliario, siendo lo siguiente. El domiciliario es de 1.2 segundos entre plantas, el de oficinas es de 1 segundo entre plantas y el hospitalario es de 0.8 segundos entre plantas. Y preguntarán por qué existe esa diferencia. Entonces, cuando nosotros llegamos a nuestro hogar no existen apuros. Al no existir apuros, fíjense que potencia es el tiempo en el cual se ejecuta un trabajo. Al tener más tiempo para poder transportar verticalmente, tienden a diseñarse motores más pequeños. Lo cual no ocurre en las oficinas. En las oficinas siempre llegamos prácticamente marcando la hora. Y ya saben que cuando llegamos tarde nos cuantifican cuán tarde llegamos para hacernos los descuentos respectivos. En los hospitales, ustedes van a notar que el ascensor de uso hospitalario, en realidad en los hospitales se divide en dos. Los ascensores que son de uso para habitaciones y los ascensores o montacargas que se llaman para uso médico. Estos de acá estamos referidos a los de uso médico, son prácticamente ascensores desnudos
y que prácticamente van a 0.8 segundos entre plantas. ¿Por qué? Porque un segundo puede salvar la vida. Adicionalmente a eso, existen unos porcentajes de pérdida. Estos porcentajes de pérdida están diseñados en base a unos esquí. ¿Qué son los esquí? Los esquí son unos frenos que trabajan de manera conjunta sobre los travesaños en los cuales se mueven los ascensores. Ahora vamos a hacerles un dibujo. Este es el brazo metálico por donde está circulando el ascensor. Lo vamos a dibujar en tridimensional. Ese es un travesaño. Entonces, este travesaño nosotros tenemos adherido unos esquís que trabajan así, en ambos extremos. Y trabajan por dilatación, es decir, son de abrasión mecánica. Estos vienen adheridos a la estructura que mueve el ascensor. Entonces, ¿qué finalidad tiene? La finalidad que tienen es que estos se diseñen en base a separaciones y a tiempo para evitar que el ascensor ante un eventual colapso, no se olviden que los ascensores son habitáculos que se encuentran sujetados por unas unidades tensoriales con contrapeso, ¿no? Algo así. Estos habitáculos y estos frenos, su finalidad es que cuando este ascensor se está moviendo en sentido vertical más rápido de lo que está diseñado, tienden a dilatarse porque trabajan por rozamiento o fricción mecánica. Al dilatarse generan que se frenen o se tranquen. Más de una vez habrán visto en películas ustedes cuando el ascensor se colapsa, el tensor, el que lo sujeta, y este ascensor tiende a caer. Pero también en la película habrán visto que se tiende a caer y se tranca. Eso que los tranca o que los frena son los famosos esquí o frenos. Entonces, estos esquí o frenos, como trabajan por rozamiento, generan pérdidas debido a rozamiento, y que dicen que de 0 a 5 pisos generarán un 12% de pérdida, de 6 a 10 pisos 18%, de 10 a 15 pisos 24%, y para otros ya se supone simplemente 30%. Estos porcentajes obviamente están incrementados para aumentar o mayorar la potencia del motor. Viendo todo esto y en base a eso vamos a aplicar un ejemplo básico. Vamos a diseñar un ascensor para un edificio de 8 plantas. Las secciones del ascensor son de 2 metros por 1.2 metros y vamos a darle un uso hospitalario. ¿Sí? Vamos a resolverlo. Vámonos parto por parte. Ya saben, el procedimiento siempre es el mismo. El primer paso será determinar la masa total. Cuando hablamos de la masa total, hablamos de la masa propia más la masa carga. Entonces vamos a ir analizando. Primeramente tenemos que la masa propia dice que tenemos un peso de 280 kilogramos por cada metro cuadrado. Entonces nosotros tenemos un ascensor cuya área, en este caso que yo se las doy diseñada, es de 2 por 1.2. 2 por 1.2 que nos va a dar 2.4 metros cuadrados. Entonces vamos a tener que 2,4 metros cuadrados por 280 kilogramos. Entonces el ascensor, como masa propia, va a tener 672 kilogramos. Eso contempla lo que es el tensor, paredes, soporte, tizones y otros. Puertas abatibles, ventilador, todo. Ahora, vamos a ver el tema de la sobrecarga, la masa carga. Y vamos a tener
dice que por cada metro cuadrado de ascensor entran 4 personas. Nosotros tenemos 2.4 metros cuadrados a X. Entonces vamos a tener que X va a ser igual a 2,4 metros cuadrados por 4 personas dividido 1 metro cuadrado. Entonces vamos a tener 2.4 por 4. Esto nos va a dar 9,6. Ya sabemos que no existe 9,6. 9,6, esto se redondea a 10 personas. Ahora tenemos que cada persona tiene un promedio de 80 kilogramos. Nosotros tenemos 10 personas. Esto es AX. De aquí vamos a tener que X va a ser igual a 10 personas por 80 kilogramos dividido una persona. Y esto nos va a generar una carga adicional de 800 kilogramos. Esa sería nuestra masa carga. Entonces tendremos acá que nuestra masa total va a ser igual a 672 kilogramos más 800 kilogramos, que esto va a dar 1472 kilogramos como masa total. Bien, ya tenemos determinada la masa total. El siguiente paso va a ser determinar la fuerza que necesita ese ascensor para poder subir. Entonces vamos a calcularla y tendremos lo siguiente. Segundo paso. Determinación de fuerza. Y vamos a tener que el peso es igual a masa por gravedad. Esto a su vez va a equivaler a nuestra fuerza que necesitamos. Entonces vamos a tener que el peso es igual a 1472 kilogramos por 9,81 metros segundo al cuadrado. 1472 por 9.81. Vamos a tener un valor de 14.440,32 newton, que eso equivale a la fuerza que se requiere. Con esto vamos a ir a nuestro tercer paso, que lo vamos a dividir en dos aparte para que vean que se puede hacer, que dice determinación de trabajo. Y lo vamos a hacer partido en dos para que lo podamos entender que se puede hacer de las dos maneras. Este va a ser 1. Aquí determinación trabajo será 2. Perfecto. Vamos a la fórmula. La fórmula de trabajo dice que trabajo es igual a fuerza por distancia. Trabajo, fuerza por distancia. ¿Por qué lo separo? Porque podemos hacerlo de dos maneras. Fíjense, esta es la edificación que tenemos. En esta edificación tenemos que tiene 8 plantas y que entre plantas tiene una división de 4 metros. Entonces vamos a hacer en el ejemplo 1 solamente para una planta, determinar el trabajo, y para el ejemplo 2 para todo el edificio. Entonces, aquí vamos a considerar solo 4 metros. Y aquí vamos a considerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 por 4, 36 metros lineales. Y vamos a tener lo siguiente. Aquí el trabajo va a ser igual. La fuerza es la misma. Con la tarjeta. 14.440,32 newton por la distancia que hemos dicho que es 4 metros. Aquí tendremos un trabajo. Y aquí tendremos que el trabajo va a ser igual a 14.440,32 por 36 metros. Este trabajo de aquí, 1511. 14.440.32 por 4. Este primero nos va a arrojar un valor de 61.761,26 newton por metro, nos genera Julio. Y aquí vamos a tener
14.440.32 por 36 metros. Este nos va a generar 519.851,52 newton por metro Julio. ¿Ok? Muy bien. Una vez tenemos eso, nos vamos a ir a nuestro cuarto paso, que dice determinación potencia. Aquí entonces también vamos a tener cuarto paso, determinación de la potencia. Y tendremos lo siguiente, tendremos que la potencia es el tiempo en el cual se ejecuta un trabajo. Es decir, que vamos a tener lo siguiente, potencia 61.761,26 julio. Y dice que el tiempo, según nuestro ejercicio, el tiempo para un edificio de uso hospitalario entre plantas, dice que va a ser de 0.8 segundos. Entonces, dividido 0,8 segundos. Entonces vamos a tener una potencia 61.761.26 dividido 0.8. 77.201,57 julio sobre segundo nos va a dar watt. Y aquí vamos a tener algo similar. Vamos a tener que la potencia va a ser igual a trabajo sobre tiempo. Y nos dirá que la potencia va a ser igual a 519.851,52 julio dividido el tiempo, pero aquí como se consideró todo el edificio, tenemos que considerar también todo el tiempo del edificio. Dijimos que es 0.8 segundos. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces 0.8 por 9. 0.8 por 9 espacios, que en realidad esto va a quedar siendo 7,2 segundos. Y esto nos va a arrojar una potencia 519.851,52 dividido 7.2.